Bueno, en esta sección vamos a ver algunos temas como son división del trabajo, conceptos, principios, objetivos, la organización formal e informal, estructuras y cultura organizacional. El primer tema lo analizamos en el video anterior, entonces nos vamos a pasar directamente al segundo tema, conceptos básicos de organización. Entonces, iniciamos con el concepto de organización. Tiene dos acepciones importantes. En primera, como empresa, es decir, cada vez que nos hablan de una organización, lo primero que pensamos es sinónimo de una institución, de una empresa, de un ente empresarial, vaya. Esa es la primera acepción. Y la segunda, como función, que hace referencia a la estructura de relaciones entre personas. En el video anterior nosotros veíamos que organizar o la segunda etapa del proceso administrativo, pues obviamente era una función de la administración, significa estructurar las funciones o las labores de todos los colaboradores. Entonces esa es la segunda acepción, como función. Vemos otros términos como por ejemplo el de Samuel Burt. Dice que la organización es el análisis y agrupamiento de todas las actividades fundamentales para alcanzar los objetivos de cualquier empresa con el propósito de proporcionar una estructura de responsabilidades y deberes. Sheldon, por su parte, también afirma que es el proceso de combinar el trabajo que los individuos, grupos deben efectuar con los elementos necesarios a su ejecución, de tal manera que las labores que así se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. Por su parte, Kunz y Weirich la califican como una estructura intencional y formalizada de papeles opuestos. En este caso me gustó mucho la definición de Samuel. Repito, él menciona que la organización es el análisis agrupamiento de todas las actividades fundamentales para alcanzar los objetivos de cualquier empresa. Estamos hablando de grupos de funciones o grupos de tareas como, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una empresa, nosotros nos damos cuenta que la empresa pues obviamente está agrupada ya sean departamentos o lo que también se conoce como áreas funcionales y cada una de ellas hace una actividad en especial. A continuación presentamos algunos conceptos fundamentales que son ligados obviamente al proceso de organización o organizacional. Vemos en primera instancia el tramo de control, número mínimo de empleados que pueden estar bajo el control o supervisión de un jefe. Aquí nos quiere decir que cada jefe obviamente es responsable de un número limitado de empleados, es decir, a los que obviamente va a instruir, va a mandar y tiene autoridad sobre ellos. Un jefe no puede instruir, mandar a todos en una empresa, pues que obviamente no daría abasto. Entonces, eso se dice que el tramo de control significa que por cada jefe se le asigna un número mínimo de empleados a instruir. De cadena de mando, ejecución de la autoridad desde el primer nivel, la organización hasta el último empleado en la línea jerárquica. Aquí nos estamos refiriendo de que existe una autoridad que instruye desde los altos niveles, el nivel medio, hasta el nivel más bajo de la organización, es decir, de manera vertical de arriba hacia abajo. Autoridad es el derecho de actuar o exigir a otros que realicen algo ante una situación dada, como anteriormente habíamos dicho, los jefes o los directores o los gerentes o a como le quieran llamar, pues obviamente tienen este elemento de autoridad para instruir a los subordinados, que en este caso son los empleados. De responsabilidad. Es la obligación de todo miembro de una organización para responder por el cumplimiento de los deberes que le han sido asignados. Y aquí va la otra contraparte. Existe un jefe que tiene autoridad y que instruye al empleado, y por el otro tenemos al empleado que cuenta o que debe de tener la responsabilidad
de hacer cumplir ese mandato, esa autoridad de comunicación. Procedimiento a través del cual, en forma explícita o explícita, se transmite y recibe información en un grupo social. Pues obviamente la comunicación tiene que ir de manera holística, es decir, todos los jefes comunican a través de otros jefes, de manera que toda la información que necesitan que se sepa, pues obviamente lo sepan todos los empleados. La centralización, grado considerable de autoridad que tienen los niveles superiores de mando para tomar decisiones. En este caso estamos hablando de que el poder de toda la organización se centra en un nivel jerárquico alto. En este caso, es ser el director de la empresa. Principios. Vamos a ver los principios. La división del trabajo, bueno, ya lo habíamos discutido en el video anterior, es la división del trabajo, es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión. Unidad de mando es otro de los principios. Fayol menciona lo siguiente: cuanto mayor sea la frecuencia con que una persona depende de un solo superior, será más probable que esa persona tenga un sentido de lealtad y obligación. Unidad de mando significa que debe de existir un solo jefe para varios empleados. En este caso, los que han tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa formal, pues saben de que siempre va a haber un jefe directo al cual rendirles cuentas. No podrían existir en este caso 2 o 3 jefes o jefes de otras secciones o de otras áreas funcionales que les vayan a instruir a ustedes. Siempre se debe de, obviamente, rendir cuentas a un solo jefe, y a eso se refiere la unidad de mando. Autoridad. Bien propuesto por Fayol, este principio consiste en el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. Y bueno, estamos hablando que la autoridad la poseen los gerentes, los jefes, los directores, los que tienen obviamente un rango superior en la organización. Y bueno, tiene que ser obviamente instruida y no cumplida esta instrucción a través de la autoridad. Otro principio es la jerarquización. También lo vimos en el primer video, que habla los niveles que deben de existir de autoridad y por supuesto también de comunicación en una estructura organizacional. Hablamos del primer nivel, que es el nivel más alto, el nivel intermedio, que son los subjefes o los subgerentes, y por supuesto los gerentes de área o los jefes de oficina, en este caso que es la parte operativa, es la última, que es el último nivel dentro de la organización. Y eso se refiere a la jerarquización. Aquí vemos, por ejemplo, las jerarquías altas, que lo acabo de explicar. Son los niveles estrechos de administración. Hay muchos niveles entre los gerentes del punto más alto y el punto más bajo. Nos estamos refiriendo a la jerarquía alta. Jerarquías planas. Se producen los tramos grandes y presentan menos niveles administrativos. Entre la cima y la base estamos hablando del segundo nivel o el nivel medio. La delegación significa conferir ciertas funciones a un individuo o grupo de individuos con la autoridad correspondiente. Delegar significa conferir, como bien lo dice el texto, o pasar la autoridad a otra persona para que decida o tome decisiones sobre algo dentro de la organización. En este caso, un jefe puede delegar sus funciones o conferir esas funciones de este jefe hacia otra persona para que obviamente sean cumplidas las órdenes. Eso significa delegar. Centralización y descentralización. La centralización tiende a concentrar a una persona o grupo reducido el poder de tomar las decisiones. Aquí, cuando hablamos de centralización del poder o de la toma de decisiones, nos estamos refiriendo que se centra especialmente en la alta jerarquía, es decir, en el gerente general.
Es allí donde obviamente el gerente general toma decisiones y donde no participan los demás de la organización. En cambio, la descentralización consiste en distribuir la autoridad de acuerdo con una estructura organizada. Implica más que delegación, refleja una filosofía administrativa y organizacional. Aquí en descentralizar es la contraparte de la centralización, es decir, aquí la autoridad es compartida, pues obviamente con otros jefes y obviamente la toma de decisiones está a cargo de todos ellos. Por ejemplo, en educación, el ejemplo de Colegio de Bachilleres es un organismo descentralizado, es decir, es único, toma decisiones de manera única, centralizada, digamos que no está regido por la SEP, que pues obviamente el poder es descentralizado. Este es un ejemplo de las organizaciones centralizadas. Hablamos ahora de departamentalización. Este principio se refiere a la estructura formal de la organización. Como bien yo les decía hace un momento, cuando visiten una empresa o aquellos que están trabajando en las empresas, pues obviamente están divididos o organizados por diferentes departamentos. Los más comunes o la manera en que se pueden llamar también son áreas funcionales. Alguna de ellas, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Finanzas, de producción, etcétera. Entonces, esos son los departamentos. A eso se refiere con la departamentalización. Ok, de acuerdo con la situación específica de cada empresa, los tipos de departamentalización más usuales son por funciones, por productos, geográfica, por clientes, por procesos, por equipo y por secuencia. Vamos a ver uno a uno brevemente. Empezamos la primera, que es departamentalización por funciones. Consiste en agrupar las actividades y tareas de acuerdo con las funciones principales desarrolladas en la empresa. Como bien yo les decía hace un momento, conocemos, por ejemplo, la dirección de recursos humanos, pues que obviamente ya sabemos las tareas a que se dedica este departamento, a reclutar, a seleccionar, contratar, dar inducciones, capacitaciones, desarrollo de personal, entre otras actividades. Acá tenemos, por ejemplo, la dirección de mercadotecnia, pues obviamente se dedica a dar publicidad, a promocionar los productos, etcétera. Operaciones, que es el de producción, pues ya sabemos también a qué se dedica. Y finanzas, sabemos perfectamente bien que cuida y gestiona todo el dinero que hay dentro de la organización. La departamentalización por productos o servicios, este agrupamiento facilita el empleo de la tecnología, máquinas y equipos, conocimiento y mano de obra, lo cual intensifica los esfuerzos de los subordinados y aumenta la eficiencia de la organización que la practique. Aquí vemos, por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera. Aquí tenemos un gran departamento y bueno, también vemos, por ejemplo, en este caso, farmacéuticos, químicos, colorantes. Por eso se llama la departamentalización por productos o por servicios. Vemos ahora la departamentalización geográfica, también llamada departamentalización territorial, regional o localización geográfica. Consiste en el agrupamiento de las actividades de acuerdo con la localización en donde se realizará el trabajo. Esto regularmente aplica para empresas que son muy grandes, organizaciones muy grandes como por ejemplo Coca-Cola, etcétera. Y bueno, vemos un ejemplo muy simple aquí, la organización de las ventas, por ejemplo, las ventas del Bajío, del sureste y del norte. Estamos hablando, obviamente, geográficamente, estamos hablando de diferentes organizaciones dentro de la misma empresa. Departamentalización por clientela. Consiste en agrupar las actividades con base en ciertos intereses del consumidor, el producto o servicio que ofrece la organización. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. En ventas, por ejemplo, de ropa, se agrupa o se organiza de
acuerdo al tipo de cliente. En este caso tenemos caballeros, junior, damas, niños. Ese es un ejemplo muy básico. Departamentalización por procesos, denominada departamentalización por fases del proceso o procesamiento, se utiliza frecuentemente en las empresas industriales y niveles más bajos de la estructura organizacional de las áreas productivas o de operaciones. Vemos otro ejemplo. Aquí es un proceso cualquiera. Aquí tenemos, digamos, que las etapas de ese proceso. La primera etapa puede ser fundición. La segunda etapa, ensamble de aquel producto. La tercera etapa de este proceso es la pintura. Departamentalización por proyecto. Este tipo de departamentalización requiere que la estructura organizacional sea flexible, capaz de adaptarse rápidamente y sin contratiempos a las necesidades de cada proyecto, desarrollado y ejecutado durante un plazo determinado. Vemos aquí, por ejemplo, que en el área de producción hay tres grupos o tres turnos, en este caso, diferentes, que dan seguimiento a un proyecto determinado que se haya planeado en algún tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, el proyecto, aquí lo lleva a cabo el turno matutino, acá le da seguimiento el turno vespertino y luego el nocturno. Es común encontrar una combinación de los diversos tipos de departamentalización, ya sea en el mismo o diferentes niveles jerárquicos de la organización. Desde esta perspectiva, hay tres alternativas para hacer la departamentalización: principal, intermedia y combinada. La principal se ubica en el nivel más elevado de la organización. Ya sabemos cuando hablamos de jerarquías a qué nos referimos. La intermediaria se presenta en el nivel intermedio, es decir, entre los departamentos principales de la alta administración y de base. Esta modalidad implica algunas dificultades, pues no hay reglas generales y hay más precisión para aplicar los otros criterios de agrupamiento de actividades. Estamos hablando del nivel intermedio dentro de las jerarquías. Y la combinada, su nombre lo dice, consiste en combinar varios modelos de departamentalización para obtener el máximo rendimiento de la organización, es decir, es mixta. Objetivos. Objetivos, obviamente, de la organización. El propósito principal de la institución es promover que cada miembro del organismo social, o sea, de la empresa, esté enterado de cuáles son las actividades que va a realizar. De esta manera pueden fijarse las relaciones de trabajo, ya que cada persona pone información respecto de su lugar dentro de la estructura organizacional, conoce sus relaciones, a quién debe recurrir para supervisión y a los subordinados de quienes puede depender para ejecutar las actividades. En este proceso organizacional, los objetivos se centran en principalmente crear una estructura organizacional, es decir, diseñar adecuadamente los departamentos, cuánta gente va a estar en un departamento, las líneas de conexión con otros departamentos, etc. Definir el diseño más idóneo para hacer eficientes las funciones de una organización. Como bien yo les mencionaba, eso es la estructura organizacional. Se tiene que diseñar adecuadamente para cumplir con las metas de la empresa. Un buen funcionamiento de la estructura organizacional y del diseño, naturalmente, hablamos de la buena productividad que tengan las empresas. Mejorar el desarrollo de aspectos como autoridad, comunicación y delegación. Obviamente, cuando hablamos de la estructura organizacional, estamos hablando de niveles de autoridad que se entrelazan con todos los empleados. Diseñar métodos y procesos de desempeño, estamos hablando de la productividad del individuo dentro de la empresa, es decir, del empleado. Estudiar los elementos que componen el trabajo, diseñar métodos de trabajo y especificar límites departamentales. Ahora vamos a hablar de la organización formal. Este tipo de organización representa la estructura intencional de los papeles en una empresa organizada formalmente. En este tipo de organización considerada al organismo
considera el organismo social en forma estricta, da prioridad a la estructura planeada, al resultado de decisiones explícitas y de naturaleza normativa, a la guía que establece cómo van a realizarse las actividades dentro de la empresa. Aquí estamos obviamente hablando de una organización formal. Por eso se dice que es formal, está estructurada de una manera estricta, formalizada. Hay organigramas, hay puestos de trabajos formales. Obviamente está formalizado de esta manera, está organizada. No es un grupo, por ejemplo, de amigos, de amistades. Por supuesto que no. Este es un grupo social o un organismo social el cual está estrictamente formado para realizar actividades estrictamente empresariales. Por eso se dice que es una organización formal. Tiene las siguientes características. Es deliberadamente planificada, por supuesto. Da gran importancia a la coordinación de actividades, es decir, todo lo que se va a hacer en todos los departamentos, en todos los puestos, todas las personas, todos los empleados. Se estructura jerárquicamente con objetivos establecidos, especificación de tareas y relaciones de autoridad y responsabilidad definidas. Cuando existe una organización formal o una empresa formal, estamos hablando, como bien decíamos antes, de las jerarquías. Cada puesto de trabajo dentro de su jerarquía tiene ciertas tareas, ciertas funciones, ciertas responsabilidades, hasta el último nivel, que sería el nivel más bajo dentro de la organización. Ahora hablamos de la organización informal. Barnard considera a la organización informal como cualquier actividad personal conjunta, sin un propósito consciente, aun cuando contribuye a resultados comunes. Esta organización toma como base la disposición y relaciones informales de trabajo, es decir, las interacciones del personal y la sociedad que no están prescritas por la organización formal, sino que surgen de manera espontánea durante las actividades e interacciones de los participantes. ¿Qué nos quiere decir con esto? Como dice aquí, bueno, es relaciones informales de trabajo. A pesar de que dentro de una organización formal, es decir, lo que nosotros llamamos empresa, hay definición de puestos, de funciones, de responsabilidades. Cada persona, o sea, cada empleado tiene sus responsabilidades laborales. También pueden existir estas relaciones informales de trabajo. Un ejemplo son las amistades, los grupos diferentes que se arman dentro de la organización formal. Por ejemplo, los grupos sociales, los grupos de amigos, los grupos, por ejemplo, cuando organizan torneos de fútbol, de deportes, etc. Esos son los grupos informales o las relaciones informales de trabajo. Sus características son las siguientes: flexible y poco estructurada. Regularmente, obviamente, estos grupos que, como ejemplo, pues no necesitan organigramas. Sus relaciones son indefinidas también. Hay grados de libertad en la actuación de sus miembros. Ahora bien, vamos a hablar de las estructuras. Las estructuras organizacionales pueden definirse como las diversas combinaciones de la división de funciones y autoridad a través de las cuales se realiza la organización. Las estructuras se expresan en gráficas, relaciones de personal u organigramas que complementan con los análisis de puestos. Vamos a ver entonces estos tres tipos de estructuras que existen, que es la lineal, funcional y matricial. Empezamos con la lineal. Este sistema se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona, quien toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe se encarga de asignar y distribuir el trabajo a los subalternos, quienes deben ejecutarlo siguiendo estrictamente las instrucciones dadas. Aquí vemos el ejemplo, como dice el texto, se concentra en una sola persona, o sea, aquí, y es lineal porque obviamente la carga de trabajo o las instrucciones se distribuye a todos los integrantes de la organización, o las grandes áreas o los grandes departamentos, de una manera lineal.
organización funcional. Este modelo se apoya en la máxima utilización de los especialistas funcionales, ¿no?, los niveles jerárquicos principales. El objetivo es incrementar la productividad de la empresa a partir de la especialización. Los puestos de la línea jerárquica se les despoja de cierta autoridad y responsabilidad en favor de los especialistas. En este caso, las tareas se agrupan por departamentos de acuerdo con la especialización técnica o funciones. Vemos este tipo de organigrama o estructura funcional. Aquí tenemos nuevamente a un gerente, por ejemplo. Tenemos líneas de conexión, pero principalmente se caracteriza por las funciones. Esa es la característica principal. Matricial es una estructura mixta. En esta hay departamentos funcionales que ejercitan, desarrollan su trabajo a diversas áreas simultáneamente. Aquí vemos otra vez la alta jerarquía o el nivel más alto, que es el director general. Aquí vemos, por ejemplo, como dice el texto, bueno, hay departamentos funcionales que se combinan también con otras áreas simultáneamente. Por ejemplo, producción. Acá tenemos otra área funcional que es el marketing. Acá tenemos administración. Si bien las líneas lo dicen aquí, se pueden combinar con otras áreas que existen dentro de la organización. Y por último, la cultura organizacional. Algunos autores la definen como la actuación estratégica y eficiente dentro de una organización, otros como un sistema de valores y creencias influido por la estructura de la organización, tecnología, entorno interno, producen normas de pensamiento y acción compartidos. Esto es algo muy importante. Normas de pensamiento y acción compartidos por todos los miembros que la integran. Vamos a ver en qué consiste. La cultura de una empresa es su identidad, la personificación y singularidad la diferencian de las demás entidades, o sea, de las otras empresas. Los elementos principales son los valores y las creencias. Aquí tenemos los valores. Acuérdense que decíamos que son elementos que se comparten entre todos los integrantes, es decir, todos los empleados. En primera instancia tenemos los valores, son elementos centrales de la cultura. En el ámbito de las organizaciones son aquellos que se consideran importantes y justifican la existencia de la entidad. En este caso, pues obviamente estamos hablando de que los valores son importantísimos. Así como son importantes en casa los valores de los hijos, de los hermanos, etcétera, lo mismo aplica para las organizaciones. Son modos de compartir valores como, por ejemplo, la responsabilidad, trabajo en equipo, unidad, honestidad, etcétera. Por último, tenemos las creencias. En este caso, Escuchea comenta que las creencias son sentimientos propensos a la acción que influyen en la percepción, interpretación e integración de las sensaciones, la manera de pensar, opinar y comportarse. Creencias. En este caso, cuando hablamos de cultura organizacional, voy a dar un pequeño y breve ejemplo. En el caso de los hoteles Hyatt, ellos creen firmemente en las personas, en sus integrantes, y propician muchísimo a los equipos de trabajo. Ellos consideran y creen armar buenos equipos de trabajo, pues obviamente ellos lograrían las metas de la organización. Esa es la creencia formada a través de valores de esta gran empresa. Entonces, con este tema de cultura organizacional, pues bueno, culminamos esta sesión. Bueno, recuerden que vamos a estar trabajando en Google Classroom. Cualquier duda me la harán llegar por ese medio o por WhatsApp.